ya avanzando con la temática de la doctrina social de la Iglesia, la ética y la economía, estamos viendo las orientaciones para la acción social que nos ofrece la Iglesia en cuanto particularmente del trabajo humano. Hemos venido conversando sobre el documento fundante, que es Rerum Novarum, después las otras encíclicas, cartas apostólicas, documentos de la Iglesia significativas desde entonces. Pero no nos olvidemos que acá en América Latina encontramos un recurso particular. Tenemos las conferencias generales del episcopado latinoamericano, cuando se reúnen los obispos de América Latina para ver la aplicación de la doctrina universal a nuestra realidad particular. La conferencia de Medellín marca la historia, es cuando ya asume América Latina el Concilio Vaticano II, asumiéndolo en América Latina para los latinoamericanos. Enseguida, ya unos años más tarde, tenemos el encuentro de Puebla, otro momento histórico que ya marca la oportunidad en que, en contexto de comunión y participación, los obispos intentan encarnar en nuestra realidad las enseñanzas universales, particularmente sobre la doctrina social de la Iglesia, la dignidad, el bien común, dos puntos muy importantes. Luego tenemos el documento de Santo Domingo, que marcando los 500 años desde la evangelización de estas tierras. Y tenemos en ese documento de Santo Domingo unas orientaciones que quisiera recordar y compartir para iluminar justamente el tema del derecho al trabajo desde el compendio de la doctrina social de la Iglesia, los números 287 a 300. En esos párrafos, hablando del trabajo como necesario, la función del Estado en cuanto a la promoción del derecho al trabajo, habla específicamente sobre la familia, el derecho al trabajo de las mujeres, el trabajo infantil, el mundo agrícola y el derecho al trabajo. Entonces, una temática muy significativa, muy importante, muy real. Ya pues aplicando esos principios generales que tú ojalá puedes estudiar, leer, profundizar, hacerte las preguntas, no vas a ver lo que recuerdan los obispos reunidos en Santo Domingo el año 1992, lo que ellos nos orientan en cuanto a la promoción humana del trabajo. Dice significativamente que nuestra fe en el Dios de Jesucristo y el amor a los hermanos tiene que traducirse en obras concretas. El seguimiento de Cristo significa comprometerse a vivir según su estilo. No basta saber la doctrina social de la Iglesia, más bien son orientaciones a la acción social. Desde esta preocupación de coherencia entre la fe y la vida ha estado siempre presente en las comunidades cristianas. La falta de coherencia entre la fe que se profesa y la vida cotidiana es una de las varias causas que generan pobreza en nuestros países. Porque los cristianos no han sabido encontrar en la fe la fuerza necesaria para penetrar los criterios y las decisiones de los sectores responsables del liderazgo ideológico y de la organización de la convivencia social, económica y política en nuestros pueblos. La promoción, como indica la doctrina social de la Iglesia, dicen los obispos, debe llevar al varón y a la mujer a pasar de condiciones menos humanas
a condiciones cada vez más humanas, hasta llegar al pleno conocimiento de Jesucristo, citando nuestros obispos en Santo Domingo al Papa Pablo VI en Popolo in Progressio. En su raíz, siguen los obispos, descubrimos pues que se trata de un verdadero canto a la vida, de toda vida, desde el no nacido hasta el abandonado. Y así ojalá que podamos encontrar caminos reales para hacer realidad esa belleza del trabajo como expresión de creatividad, como participación en la divinidad, Dios creador, que nos invita a ser colaboradores, como vemos en la imagen, la linda imagen, la belleza de la naturaleza, incluyendo las personas que están trabajando. Pero no todo es color de rosas y pues no todo es como uno desearía que fuese. Por lo tanto, los obispos en Santo Domingo nos dice una de las realidades que más nos preocupa en nuestra tarea pastoral es el mundo del trabajo, por su significación humanizadora y salvífica, que tiene su origen en la vocación co-creadora del varón como imagen de Dios, que ha sido rescatado y elevado por Jesús, trabajador e hijo de carpintero. Desafíos pastorales señalados por los obispos en 1992 en Santo Domingo, que puede ser que queden todavía como pues, orientaciones nomás, sino tanto coherencia con la actividad pastoral. Dice, la realidad desafía una cultura del trabajo y de la solidaridad, partiendo de la fe en Dios Padre que nos hace hermanos en Jesucristo. En lo que se refiere al mundo de los trabajadores, se advierte un deterioro en sus condiciones de vida y en el respeto a sus derechos, un escaso o nulo cumplimiento de normas establecidos para los sectores más débiles, niños, jubilados, una pérdida de autonomía por parte de las organizaciones de trabajadores debido a dependencias o autodependencias de diverso género, abuso del capital que desconoce o niega la primacía del trabajo, pocas o nulas oportunidades de trabajo para los jóvenes. Se advierte la alarmante falta de trabajo o desempleo, con toda la inseguridad económica y social que ello comporta. El mundo del trabajo reclama el crecimiento de la economía, el aumento de la productividad, de tal modo que hagan posible mediante una justa y equitativa distribución de mayor bienestar del varón y su familia. Ofrece líneas pastorales nuestros obispos en Santo Domingo. Dice, es importante impulsar y sostener una pastoral de trabajo en todas nuestras diócesis para promover y defender el valor humano del trabajo, como es en nuestra arquidiócesis. Apoyar las organizaciones propias de los hombres del trabajo para la defensa de sus legítimos derechos, en especial de un salario suficiente y de una justa protección social para la vejez, la enfermedad, el desempleo. ¿Cómo está la situación real en este año en nuestra región, en nuestra iglesia local? Favorecer, dicen los obispos en 1992, la formación de trabajadores, empresarios, gobernantes en sus derechos y en sus deberes, y propiciar espacios de encuentro y mutua colaboración. Justamente el curso en que estás tú participando, la doctrina social de la Iglesia, para que no quede en documentos o en estudio nomás, cómo llevarla a la práctica. Por eso quería compartir también, como para conmover y promover, a actuar, a que no quede este curso
en lo que estudiamos, sino una orientación sólida para la acción social. Ya haciendo para final del curso un estudio con la metodología de los signos de tiempos sobre la realidad a la luz de los principios fundamentales de derechos de la doctrina social de la Iglesia y una orientación específica para un trabajador que tú le puedes dar en base de una de las normas éticas que tú crees más conveniente. Pero para eso vamos más cercano a nuestra realidad, la última reunión de los obispos en América Latina, que ha sido el año 2007 en Aparecida. Y Aparecida el trabajo de la buena nueva de la actividad humana. Recordar que ahí señalaron en algunos números del documento conclusivo nuevos rostros de Cristo que sufre. A ver si tú puedes identificar en el ambiente donde vives estos rostros. Son los números en el número 65 del documento de Aparecida, donde nos anima a ver la realidad y contemplar los rostros de quienes sufren. Comunidades indígenas, afrodescendientes, que no son tratados con dignidad e igualdad de condiciones. Muchas mujeres que son excluidas en razón de su sexo, raza o situación socioeconómica. Jóvenes que reciben una educación de baja calidad y no tienen oportunidades de progresar en sus estudios ni entrar en el mercado del trabajo para desarrollarse y constituir una familia. Muchos pobres, desempleados, migrantes, desplazados, campesinos sin tierra, quienes buscan sobrevivir en la economía informal. Cristo sufre, dicen los obispos, en niños y niñas sometidos a la prostitución infantil, ligada muchas veces al turismo sexual. También los niños víctimas del aborto. Millones de personas y familias que viven en la miseria, incluso pasan hambre. ¿Cómo es en nuestra realidad? Nos invitan los obispos a reflexionar, a ver el rostro de Cristo presente en los drogadictos, las personas con discapacidad, los portadores de VIH, los enfermos del SIDA, que sufren de soledad y se ven excluidos. También en los secuestrados, las víctimas de la violencia, el terrorismo, de conflictos armados, de la inseguridad. Los ancianos, que además de sentirse excluidos del sistema productivo, se ven muchas veces rechazados por su familia como personas incómodas e inútiles. Qué triste. Al ver el rostro de Cristo en la situación inhumana en que vive la gran mayoría de los presos, que también necesitan de nuestra presencia solidaria, nuestra ayuda fraterna. Entrando los obispos en un tema que ya nos sigue marcando, está muy presente en el compendio, la globalización sin solidaridad crea algo nuevo, la exclusión social de los sectores más pobres. Los excluidos ya no están abajo en la sociedad o en la periferia o sin poder, sino se está fuera. Los excluidos no son solamente explotados, sino sobrantes y desechables. La triste realidad. Nuevos rostros de Cristo sufrientes son generados por las industrias extractivas internacionales que conocemos en nuestra realidad peruana. La agroindustria que no respeta los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de las poblaciones locales, no asume sus responsabilidades, identificado por los obispos en 2007 en Aparecida. También nuevos rostros generados por la destrucción de la naturaleza, daños a la biodiversidad, agotamiento de las reservas de agua, otros recursos naturales, contaminación del aire, cambio climático, cómo se ve la quema de los campos agrícolas, cómo tiene sus efectos
los pulmones de los niños, de los ancianos, en todos, en la ciudad de Trujillo. La globalización es una llamada a unir la humanidad. Pero sin la solidaridad, la globalización transforma a los excluidos en nuestros sobrantes y desechables, de que habla el documento de Aparecida. Urge vivir, dicen los obispos, la espiritualidad de comunión, porque nos compromete a generar una sociedad sin excluidos, siguiendo la práctica del mismo Jesús. Es así como reflexionamos como los documentos de nuestros obispos, ya marcando los pasos de las encíclicas de los papas, nos van orientando a la acción en nuestra realidad, nos van animando a que pensemos cómo actuar, cómo enfrentar esta situación real y triste, pero mejorable cuando trabajamos en el plan, el diseño de Dios. Entonces, te animo a seguir la lectura profunda, la meditación, pensando en qué hacer, en la acción pastoral, estudiar los números del 287 a 300 en nuestro compendio, no de forma intelectual y académica, sino pensando en qué vas a ofrecer, qué luz vas a ofrecer tú, cómo lo vas a orientar a un trabajador, que es el trabajo final que te pido ya para terminando estos últimos temas.